Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video tutorial donde continuaremos realizando configuraciones avanzadas en el protocolo de enrutamiento OSPF. En esta ocasión vamos a ver cómo se realiza el resumen de rutas en el protocolo tanto en los routers ABR como en los ASBR y cuáles son las áreas especiales que existen en OSPF. Vamos a comenzar. El resumen de ruta es un aspecto importante a considerar para optimizar el protocolo de enrutamiento OSPF, porque nos permite reducir la tabla de enrutamiento, reducir el tamaño de la base de datos, de la topología y el flujo de LSA de un área a otra. Por ejemplo, los routers ABR, un router ABR o área border router es aquel que pertenece a más de un área. Como por ejemplo, en nuestra topología, R1 es una ABR, R2 es una ABR, R3 es una ABR, R4 también es una ABR. ¿Por qué? Porque pertenecen a más de un área. Ahora, ¿cuál es la función de los routers ABR? Tomar los LSA de tipo 1 y de tipo 2, se aplica para el área a la que pertenece, convertirlo en un LSA de tipo 3 y inyectarlo en la otra área. Digamos que los LSA de tipo 3 es el mecanismo que utiliza OSPF para pasar la información de un área de manera resumida a otra área. Ahora bien, OSPF permite dos tipos de sumarización. El primer tipo de sumarización es precisamente en los routers ABR. Nosotros podemos esas redes que se van a enviar de un área a otra, enviarla de manera resumida. Ahora bien, en OSPF no existe el concepto de sumarización automática o el resumen de ruta más bien automática, sino que nos permite que nosotros manualmente podamos en los ABR resumir las rutas de un área hacia otra para pasarla hacia otra. Y el otro tipo de resumen de ruta que permite OSPF es en los routers ASBR o Autonomous System Boundary Router. ¿Qué es un router ASBR? Es aquel que tiene al menos una conexión a una red externa al protocolo de OSPF. Ahora, no simplemente por tener la conexión, el router ya automáticamente es un ASBR. ¿Cuándo ese router se convierte en un ASBR? Cuando esa información externa la inyecta o la redistribuye dentro del protocolo de OSPF, que es lo que haremos con el router R6 más adelante. Convertiremos R6 en un router ASBR y de esta manera podemos sumarizar esas redes que son externas al protocolo de OSPF para que lleguen de manera sumarizada al protocolo de enrutamiento OSPF. Es decir, con OSPF tenemos dos tipos de sumarización, en los ABR y en los ASBR. Para comenzar, vamos a verificar los LSA del router R1. Para eso utilizamos el comando showIP OSPF database. Con este comando vamos a analizar los LSA en R1. Observen que tenemos los LSA por tipo y por área. Por ejemplo, esto es LSA, el router link state. Estos son los LSA de tipo 1 para el área 0. Y aquí vemos los LSA de cada uno de los routers que forman parte de la red multiacceso, es decir, R1, R2 y R3. Aquí vemos también R4, que no está conectado directamente al área 0, pero en el video número 1, así que si no lo has visto, te invito a que veas la parte 1 de esta serie de videos de OSPF, configuramos un virtual link o un enlace virtual entre R4 y R3 para así conectar el área 45 al área 0. Así que seguimos viendo los LSA del área 0. Observen que tenemos LSA de tipo 2, recordando que en una red multiacceso se elige un DR y los demás routers que no son DR le envían sus LSA al DR y el DR toma los LSA y utilizando un LSA de tipo 2, pues a los demás routers le envía la información de la red multiacceso. Aquí vemos el LSA de tipo 3, que es en el que me quiero enfocar de momento. Observen, digamos, todos los LSA de tipo 3 que tenemos para el área 0 en el router R1. Estos LSA que tenemos aquí
vemos las redes del área 17, es decir, la LUCBA del router R7. También vemos los LSA del área 45, las LUCBA de R5, y también vemos las redes de las conexiones punto a punto de cada uno de los, digamos, de los segmentos de red que tenemos en la topología del lado de OSPF. Pero se preguntarán por qué vemos LSA de tipo 3 para el área 0 de esas LUCBA de R7 en el router R1. Lo que sucede es que R1 toma los LSA de tipo 1 que recibe de R7 y conviertes esos LSA en un LSA de tipo 3 para pasar esa información del área 17 a sus vecinos del área 0, en este caso R2 y R3. Si nosotros vamos a R2 y R3, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener los mismos LSA del área 0 que tiene R1, porque OSPF es un protocolo de estado de enlace y todos los routers que pertenecen a una misma área deben tener la misma información de la topología. Por esa razón, si vemos, por ejemplo, los LSA del área 17, nos vamos a dar cuenta que tenemos LSA de tipo 1, R7 genera LSA de tipo 1 y se lo envía a R1. De igual forma, R1 genera LSA de tipo 1 para el área 17 y se lo envía a R7. Y vemos que R1 también tiene LSA de tipo 3, Submarine Link State, para el área 17. Y observen los LSA que tenemos para el área 17 en R1. Tenemos las LUCBA del router R5 y las conexiones de cada uno de los enlaces punto a punto. Si verificamos, por ejemplo, en el router R7, nos vamos a dar cuenta que esto es un espejo de estos LSA que también estamos viendo en R1. Es decir, si vamos a R7, vamos a ver que tenemos exactamente los mismos tipos de LSA. Utilizamos el comando showIP, OSPF Database, también R7, y nos vamos a dar cuenta que tenemos un espejo de lo que estamos viendo en R1. Pero en la parte que me quiero enfocar es en los LSA de tipo 3. Observen que tenemos un LSA para cada una de las LUCBA del router R5. Si observamos, esas redes son contiguas. Quiere decir que en el ABR de esa área nosotros podemos sumarizar de manera que los demás routers de la topología no tengan un LSA para cada una de esas redes LUCBA, sino más bien un solo LSA que la abarque todas. De esa manera reducimos el tamaño de la tabla de enrutamiento, pero también de la base de datos de la topología o la Link State Database. Así que vamos a comenzar, pero vamos a iniciar sumarizando en R1 las redes del área 17 y luego vamos a R4 para sumarizar las redes del área 45. Recordando que la sumarización, a diferencia de IGRP y de RIP, no se hace en todos los routers, sino más bien en los ABR, Area Border Router, y esa información sumarizada solo se pasa a otras áreas. ¿Por qué es esto? Vuelvo y repito, OSPF es un protocolo de estado de enlace y requiere que todos los routers que pertenecen a un área tengan la misma información de la base de datos, es decir, que tengan los mismos LSA. Es por esa razón que R7 no puede sumarizar esas LUCBA y enviársela sumarizada a R1, porque ellos forman parte de una misma área y es necesario de que ambos tengan la misma información en su base de datos. Así que vamos a comenzar y para sumarizar entramos a la ABR R1, modo de configuración global, entramos a la instancia del protocolo, router OSPF 25 y utilizamos el comando área, el área a la que pertenecen las redes, que es el área 17, range y el resultado de la sumarización o del resumen de ruta, que sería 172.19.0.0 y la máscara de su red resultante 255.255.252.0. Con este comando hemos sumarizado las redes del área 17 o las LUCBA del router R7, de manera que la información de esas redes sumarizadas, o más bien la información de esas redes va a llegar de manera resumida
o sumarizada a los demás routers de la topología. Si verificamos, por ejemplo, la tabla de enrutamiento NR3, o vamos a verificarlo en cualquiera de los routers, R6 por ejemplo, utilizamos el comando showIP route OSPF, nos vamos a dar cuenta que ahora tenemos una sola entrada para las redes de las LUCBA de R7, que es 172.19.0.0/22. Pero más importante todavía, si verificamos la base de datos, showIP OSPF Database, nos vamos a dar cuenta que solo tenemos una entrada de LSA para esa red, que es el resultado de la ruta sumarizada. En otro router donde podemos sumarizar, ya le había comentado, es en el router R4, que es el ABR para esas redes del área 45, es decir, es el ABR de esa área. Así que en R4 podemos también sumarizar. Así que vamos a entrar a R4. Poner un poquito más grande. Listo. Limpiarle un poquito la pantalla. Clear screen. Ok. Vamos a entrar al router R4. Router OSPF25. Utilizamos el mismo comando. Área. En este caso el área a la que pertenecen las redes es el área 45. Range. Y el resultado de esta red sumarizada, que sería 172.19.4.0, y la máscara de su red 255.255.252.0. Con esto ya hemos sumarizado las redes de la LUCBA de R5, esas redes que pertenecen al área 45. Se la vamos a publicar sumarizada al router R3. El router R3 la publicará sumarizada también al router R1 y así sucesivamente. Si vamos nuevamente a R1 y verificamos tanto la tabla de enrutamiento como la tabla de la topología, vamos primero a verificar la tabla de enrutamiento showIP route OSPF. Observen que tenemos ahora una sola entrada para esas redes. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Tenemos una sola entrada para esas LUCBA que pertenecen al área 45, al router R5. Si verificamos la base de datos showIP OSPF Database, nos vamos a dar cuenta que, observen que los LSA para el área 17 se han reducido considerablemente. Observen que ahora tenemos un solo LSA o una sola entrada de LSA para esas redes del área 45 o LUCBA del router R5. Si verificamos nuevamente también en R7, observen cómo eran los LSA. Teníamos 4 entradas para cada uno de los LSA del área 45. Si observamos nuevamente, vemos que también se ha reducido. Esa es la ventaja que da el resumen de ruta. Reducimos el tamaño de la tabla de enrutamiento, reducimos el tamaño de la base de datos, pero también limitamos la cantidad de mensajes LSA de un área a otra área. Vamos ahora a convertir R6 en un router ASBR. ¿Cómo lo hacemos? Publicando esas redes que él se aprendió a través de RIP en el protocolo OSPF. Antes de, vamos a utilizar el comando showIP protocol para verificar la información de los protocolos en este router. Observen que en el caso de OSPF, este comando nos dice el process ID, que es el 25, el router ID del router R6, que es 6.6.6, nos dice que tenemos la cantidad de áreas que tenemos en este router, que es una, y que esa área que hay es un área normal. Ahora bien, no nos dice ninguna información de si es un ASBR ni nada por el estilo. Así que vamos a verificar las redes que nos hemos aprendido a través de RIP. showIP route RIP. Le enseñé el comando showIP protocol ahora para mostrarle luego cómo cambia cuando nosotros convertimos el router R6 en un router ASBR. Observen las redes que tenemos aprendidas a través de RIP, es decir, que podemos redistribuir esas redes de RIP hacia el protocolo OSPF, convirtiendo así a R6 en un Autonomous System Boundary Router o ASBR. Así que para redistribuir, entramos al modo de configuración global. No voy a hacer mucho énfasis en la redistribución porque haré luego un video explicando redistribución y las distintas formas de redistribuir los distintos protocolos de enrutamiento, pero
De momento, para poder, digamos, inyectar esas redes de RID hacia OSPF, debemos hacer un proceso llamado redistribución. Entramos al protocolo router OSPF25, quien va a recibir las redes, y utilizamos el comando redistribute RIP subnet. Con este comando le estamos diciendo, vamos a redistribuir esas redes de RIP hacia OSPF y utilizamos la palabra subnet para que se envíen la máscara de su red en la redistribución. Así que con este comando ya hemos redistribuido esas redes de RIP hacia OSPF. Si verificamos nuevamente el comando showIP protocol, vamos a observar que ahora el comando nos dice que este router es un Autónomo System Boundary Router o un ASBR. Aquí se comprueba lo que le decía al principio, que no simplemente por el hecho de tener una conexión externa nos convierte en un ASBR. Cuando desde el punto de vista un router se convierte en un ASBR, cuando ese router redistribuye en OSPF esas redes que son externas al protocolo. ¿Ok? Para que haya conectividad de extremo a extremo, vamos a verificar en R8 la tabla de enrutamiento, show IP route. Observen que solo tenemos las redes conectadas directamente, es decir que R8 no tendrá forma de cómo responder a los mensajes de las redes de OSPF porque no la conoce. Pudiéramos en este punto también redistribuir esas redes de OSPF hacia RID. No lo haremos de esta forma porque es un solo router que tenemos del otro lado. Así que vamos a entrar al router RID y vamos a utilizar el comando default information originate para que el router RC le envíe una ruta por defecto a R8. Listo, con este comando le hemos publicado o inyectado una ruta por defecto al router R8. Si verificamos nuevamente el router R8, la tabla de enrutamiento, vamos a ver que ahora sí tenemos una ruta por defecto. Con esta ruta ya R8 va a poder alcanzar esas redes que forman parte del dominio de OSPF. Así que en R6 o AR6 ya lo hemos convertido en un ASBR. Ahora, ¿qué hace R6? Que genera un LSA de tipo 5, para informarle a R2 esas redes que son externas al protocolo de OSPF porque pertenecen a RIP. ¿Qué hace R2 entonces? Que genera un LSA de tipo 4 para informarle a los routers de su área quién es el ASBR, para informarle que hay un ASBR en la red y que ese ASBR o Autónomo System Boundary Router es R6. También R2 toma el LSA de tipo 5 que le genera R6 y de igual forma lo inyecta o regenera un LSA de tipo 5 para inyectarlo en la área a la que pertenece. Toda esta información la podemos verificar con el comando showIP OSPF database en cada uno de estos routers. Por ejemplo, si verificamos en R6 showIP OSPF database, nos podemos dar cuenta que ahora tenemos LSA de tipo 5 en el router R6. Observen que no tenemos LSA de tipo 4 porque el LSA de tipo 4 lo generan los ABR. R6 no genera LSA de tipo 4 porque él es el ASBR. Él es quien está publicando esas redes externas. Observen como si R6 generó un LSA de tipo 5 para cada una de esas redes que son externas al dominio de OSPF. Observen que tenemos un LSA para la red o conexión punto a punto entre R6 y R8 y que tenemos también un LSA para cada una de las loopbacks del router R8. Si verificamos en el router R2 la base de datos, vamos a poner esto un poquito más amplio. Vamos a ajustar para que se vea correctamente la topología. Ok, a limpiar. Muy bien. Show IP OSPF database. Ok, observen que ahora para el área 26 tenemos LSA de tipo 1
todas las áreas se generan LSA de tipo 1. Tenemos LSA de tipo 3. Observen que tenemos, ¿qué información tenemos en ese LSA de tipo 3? Las redes interáreas. Observen que tenemos la ruta sumarizada del área 17 y tenemos un LSA para las redes sumarizadas del área 45 y los LSA de cada una de las conexiones punto a punto que pertenecen al dominio SPF. Pero observen, más importante, que tenemos un LSA de tipo 5, que son las redes externas. Si verificamos en el área 0, también debemos tener un LSA de tipo 4. ¿Por qué? Porque R2, para informarle a sus vecinos del área 0 quién es el ASBR, genera un LSA de tipo 4. Observen la información que tenemos en el LSA de tipo 4. ¿Quién es el ASBR? Que es la información que está en el link ID, y el router que está creando, generando ese LSA, que es el propio R2. De esta manera, tanto R1 como R3 se dan cuenta de que hay un ASBR en la topología. Para eso R2 generó el LSA de tipo 4 para el área 0 y también generó un LSA de tipo 5 para informar cuáles son esas redes externas que se está aprendiendo R2 a través del ASBR. Si verificamos estas redes, también debemos tenerla en cada uno de los demás routers. Por ejemplo, vamos a buscar R5. Vamos a buscar R5, ampliamos, un poquito más grande. Y vamos a verificar la tabla de enrutamiento de R5. A ver, reducimos un poquito. Limpiamos la pantalla, clear screen, perfecto. Vamos a utilizar el comando showIPRoute OSPF y nos vamos a dar cuenta que tenemos esas redes que son externas. Se ven ahí, tenemos las redes de RIP en R5. Si verificamos la base de datos de la topología showIP OSPF Database, nos vamos a dar cuenta que tenemos todos esos LSA de tipo 5. Ok, entonces aquí viene el punto central de este video, que es el resumen de ruta. Nosotros en un ASBR podemos resumir esas redes que son externas de manera que los demás routers que pertenecen a la topología de OSPF no tengan todos los LSA de esas redes externas, porque no es necesario. Así que este es el segundo tipo de resumen de ruta que nos permite hacer el protocolo de enrutamiento OSPF. Así que vamos al router R6, que es el ASBR, y vamos a sumarizar esas redes externas. Ojo con este comando, porque el resumen de ruta en los ABR y el resumen de ruta en los ASBR utilizan comandos diferentes, es decir, el comando varía un poquito. Este comando es más parecido a como sumarizamos en RIP y en IGRP. Router OSPF 25, entramos a la instancia del protocolo. El comando, en vez de ser area range, como lo hicimos para el resumen de ruta en los ABR, es summary address y la red sumarizada, que sería 10.64.0.0, y el resultado de la sumarización o la máscara de su red sería 255.255.252.0. Con este comando, falta una aquí, a ver, listo, ahora sí, enter. Con este comando hemos sumarizado esas redes externas para publicarla de manera resumida en el protocolo SPF. Si verificamos nuevamente aquí la base de datos de la topología, fíjense que ahora tenemos solo dos entradas o simplemente dos LSA de tipo 5 en el router R6. Si verificamos en R2, que es el router más cercano, a ver, observen la cantidad de LSA que tenemos en el router R2. Sin embargo, verificamos nuevamente y después de hacer el resumen de ruta, observen que solo tenemos dos LSA. Pero más importante todavía, si verificamos la tabla de enrutamiento, showIPRoute OSPF, nos vamos a dar cuenta que las entradas en la tabla de enrutamiento también se han reducido. Y esa es la ventaja que nos da el resumen de ruta. Una tabla de enrutamiento más pequeña, la base de datos de la topología más pequeña y menos LSA cruzando de un área a otra o de una red externa
al dominio de OSPF. Otro aspecto a considerar para optimizar el protocolo de enrutamiento OSPF es hacer uso de las áreas especiales. Las áreas especiales de OSPF nos permiten a nosotros poder reducir tanto la tabla de enrutamiento como también la base de datos de la topología. Por ejemplo, podemos configurar el área 17 como un área especial stop. Cuando configuramos un área como stop, en ese tipo de área no se envían LSA ni de tipo 4 ni de tipo 5. Es decir, que en un área stop no se envían las redes externas, ni se informa quién es el ASBR porque no lo va a necesitar, no va a tener redes externas. Entonces se preguntarán, entonces, ¿cómo los routers de un área stop alcanzan esas redes externas? El ABR de esa área inyecta una ruta por defecto para que los dispositivos que pertenecen a esa área puedan alcanzar esas redes externas. Ahora, el área stop podemos también configurarla como totally stop o totalmente stop, y de esta manera también reducimos o le evitamos que se le inyecten a esa área LSA de tipo 3. Es decir, que si configuramos un área como totally stop, no se envían ni LSA de tipo 3, ni de tipo 4, ni de tipo 5. En un área totally stop solo habrá un solo LSA de tipo 3, y ese LSA de tipo 3 es la ruta por defecto. Eso es un área totally stop. No tenemos ni redes interáreas ni redes externas. O es lo mismo decir, no vamos a tener ni LSA de tipo 3, ni de tipo 4, ni de tipo 5, a excepto del LSA de tipo 3 de la ruta por defecto. Sin embargo, hay ocasiones que podemos configurar un área como esto, pero como en el caso, por ejemplo, del área 26, que podríamos configurarla como un área especial, pero en esta área tenemos un router que está publicando redes externas. Si configuramos, por ejemplo, el área 26 como un área stop o totally stop, este router va a dejar de publicar esas redes externas, porque recordando, en estos tipos de áreas no se permiten LSA ni de tipo 4 ni de tipo 5. Ahora bien, nosotros podemos configurar otra área de las especiales, que es la NSSA o Not So Stubby Area, el peor nombre que se pudo haber inventado Cisco, pero este tipo de área permite configurar un área como esto, pero permite que en esa área pueda haber un ASBR. Es decir, si configuramos el área 26 como un área NSA, se va a reducir o se va a limitar el uso de los LSA de tipo 4 y de tipo 5, pero permite que R6 pueda publicar esas redes externas utilizando otro tipo de LSA, que es un LSA de tipo 7. Ahora bien, podemos también el área no so stubby area, la NSSA, podemos también configurarla totalmente como no so stubby, o sea, sería totally no so stubby area. Podríamos también reducir los LSA de tipo 3 en esta área. Así que sin más preámbulos, vamos a poner esto por aquí. Vamos a mostrarle cómo se configuran las áreas especiales de OSPF. Vamos a comenzar con el área 17. El área 17, vamos a R1 y le vamos a decir R1, entramos al modo de configuración global, entramos al protocolo router OSPF 25, y para configurar un área especial utilizamos el comando área 17 stop. Este comando se debe hacer en todos los routers que pertenecen al área. Si no, no se establece la adyacencia, porque todo obviamente es el área que estamos configurando como stop. Todos los routers debemos configurarlo también como stop. Así que también debemos ir a R7 y le vamos a decir a R7, ¿dónde está? Aquí está. Entramos al modo de configuración global, router OSPF 25, y le vamos a decir a R7, área 17 stop. Ahora vamos a verificar la base de datos de topología de R7 y también la tabla de enrutamiento. Observen que teníamos LSA de tipo 3 en el área 17,
También teníamos LSA de tipo 4. No vemos el comando aquí. No está, pero bueno. Vamos a verificar la tabla de enrutamiento Show IP Route OSPF. Observen que no tenemos redes externas, no hay las redes de RIP, no están, pero tenemos una ruta por default interárea. Esa es la ruta por defecto que el router stop, o más bien el ABR de esa área, está inyectando al router R7 para que R7 pueda alcanzar esas redes que son externas. Si verificamos la tabla de la topología, pues sé que lo habíamos hecho antes para mostrarle Show IP OSPF Database, que ahora no tenemos LSA ni de tipo 4 ni de tipo 5 en el área 17. Pero para que sirva de todos modos el ejemplo, vamos a observar aquí en R5. Observen que en R5 sí tenemos los LSA tanto de tipo 4 como de tipo 5. Sin embargo, en R7 no tenemos esos LSA porque hemos configurado el área 17 como un área stop. Observen que sí tenemos LSA de tipo 1 y tenemos LSA de tipo 3. Observen que uno de los LSA de tipo 3 es la ruta por defecto. Ahora bien, nosotros podemos reducir aún más la tabla de enrutamiento de R7 y también la base de datos de la topología, obviamente, configurando esta área como un área totally stubby. Para configurar un área como totally stubby, solo tenemos que ir, este comando solo se hace en el router ABR. Es el mismo comando, pero a diferencia, le colocamos la palabra clave, no summary. ¿Cómo se llaman los LSA de tipo 3? Summary LSA. Así que con este comando le estamos diciendo, oye, el área 17 es un área stop, pero la vamos a convertir en totally stubby para que tampoco reciba LSA de tipo 3. Y listo. De esta manera, si verificamos en R7, nos vamos a dar cuenta que ya no vamos a tener tampoco LSA de tipo 3. El único LSA que vamos a ver es el de la ruta por defecto. Vamos a verificar. Observen lo reducida que está la base de datos de la topología en R7. Ya no tenemos LSA de tipo 3, ni de tipo 4, ni de tipo 5. Nota, solo hay un solo LSA de tipo 3, que es el LSA de la ruta por defecto. Así que esa es la ventaja que nos da el uso de las áreas especiales, Show IP, Route o SPF. También reduce la tabla de enrutamiento. ¿Ok? Observen como solo tenemos en R7 una sola ruta. ¿Cuál es esa ruta? La ruta por defecto. Utilizando esa ruta, R7 se puede comunicar tanto con las redes externas como también con las redes interáreas. Por ejemplo, vamos a probar conectividad con una de las LUCBA de R8, 10.64.0.1. Y observen que tenemos conectividad. También vamos a probar conectividad con una de las LUCBA del router R5, pin 172.19.4.1. Observen cómo hemos reducido considerablemente tanto la tabla de enrutamiento de R7 como también la base de datos de la topología. El área 45 podríamos configurarla como un área especial, pero como esta área no está conectada directamente al área 0 y estamos utilizando un virtual link para conectar el área 45 al área 0, no podemos hacer uso de las áreas especiales. Ahora, vamos al router R2 y R6 y vamos a convertir el área 26 en un área especial de OSPF. Vamos a jugar con estos, digamos, con estos tipos de áreas para que observemos el comportamiento del área utilizando cada una de estas opciones. Así que vamos a R2 y al router R6. Vamos a comenzar en R2. Entramos al protocolo. Router OSPF 25. Vamos a utilizar el comando área 26 stop. Ok, así que vamos ahora al router R6. Observen cómo se cayó la adyacencia. Entramos al router R6. Entramos al protocolo router OSPF 25. Área 26 stop. Observen cómo aquí nos da un error. Dice ASBR
sin un área válida. ¿Por qué? Porque estamos configurando o configuramos el área 26 como un área stop. Y recordemos que en un área stop no se permite el uso de LSA de tipo 4 ni de tipo 5. Entonces, como no se permite el uso de LSA ni de tipo 4 ni de tipo 5, entonces R6 no puede publicar esas redes externas en OSPF porque no puede generar los LSA correspondientes. Si verificamos, por ejemplo, aquí la base de datos de R2, vamos a observar que ya no tenemos ni LSA de tipo 4 ni LSA de tipo 5. ¿Por qué? No podemos en un área configurada como stop o como total y stop, no podemos tener un ASBR a menos que R2, que es el ABR de esa área, también fuera por casualidad una ASBR. Es decir, si tenemos un área configurada como stop o total stop, no podemos tener otro router en esa área que no sea ABR, no podemos tener un router que sea ASBR para esa área, como es el caso que tenemos en nuestra topología. El ABR del área 26 es R2, porque R2 es quien interconecta el área 26 con la demás área. Sin embargo, como es un área ahora mismo stop, no se permite el uso de un ASBR como lo es R6. Así que vamos a borrar el comando. Por esta razón es que Cisco diseñó el siguiente área especial que vamos a ver, que es la Not So Stubby Area. Obviamente no le agradecemos el nombre a Cisco, muchas gracias. Pudo haberse utilizado otro nombre, cuál no sé, pero otro, no ese, Not So Stubby Area. Nombre más feo que he visto. Ok, entonces, cuando tenemos un área que tiene un ASBR que no es el ABR de esa área, podemos utilizar un tipo de área especial que es el No So Stubby. Se configura de la misma manera. Vamos a R2 y le decimos área 26 NSSA. Ahora, aquí hay una diferencia en cuando configuramos el área stop y cuando configuramos el área NSSA. Recuerden que cuando hicimos la configuración en el área 17, por defecto R1 le publicó una ruta por defecto a R7. Sin embargo, cuando es un área NSSA, el router no lo hace por defecto. Tenemos que indicárselo. Vamos a ver. Área 26 NSSA. Vamos ahora a R6. Vamos a configurarlo también. Área 26 NSSA. Y si verificamos la tabla de enrutamiento, cuando suba la adyacencia, obviamente, ok, ya subió, Show IP, Route, OSPF, observen que no tiene este router la ruta por defecto. Es decir, que R6, si hubieran otras redes externas por aquí o otras redes que no estuviera recibiendo, digamos, no va a poder comunicarse. Así que si queremos en un área especial los routers reciban esa ruta por defecto, al ABR debemos de indicárselo con el mismo comando, área 26 NSSA, y le agregamos la parte Default Information Originate. De esta manera, R2 le va a publicar una ruta por defecto a R6. Observen, como si verificamos la tabla de enrutamiento de R6 nuevamente, nos vamos a dar cuenta de que ahora sí tenemos una ruta por defecto. Esa N significa que es un área NSSA. Observen también una diferencia en cómo se ve esa ruta por defecto en un área stop o total stop y cómo se ve en un área no so stubby. Recuerden que la ruta por defecto en R7, podemos mostrársela nuevamente si tienen poca memoria. Observen que esa ruta por defecto dice interárea. Sin embargo, como tenemos un área especial no so stubby área, en vez de ser interárea la vemos con una N. ¿Ok? S2, digamos que OSPF utiliza dos tipos de redes externas, tipo 1 y tipo 2. Y en otro video, cuando hablemos de redistribución, le voy a explicar la diferencia que hay entre las redes externas de tipo 1 y las redes externas de tipo 2. De momento sepan que OSPF tiene dos tipos de redes externas y que por default, si no lo especificamos diferente,
OSPF por default utiliza el tipo de red externa número 2. Así que si verificamos nuevamente en R2, vamos a tener ahora sí esas redes externas de RIP, ¿ok? Show IP Route, OSPF. Observen que tenemos esas redes de RIP y la tenemos sumarizada, pero si verificamos la base de datos de la topología, Show IP Route, OSPF, Show IP, OSPF Database. Observen que ya no tenemos LSA de tipo 5, sino un LSA de tipo 7. Es decir, en el área 26 ya no tenemos un LSA de tipo 5, sino un LSA de tipo 7, porque R6 le está publicando a la red externa utilizando un LSA de tipo 7. Sin embargo, R2 toma esos LSA de tipo 7 y genera un LSA de tipo 5 para publicarle esas redes a la demás área. Es decir, que R6 genera un LSA de tipo 7 porque recuerden, esta es un área especial, no soy study, y en un área especial no se permite el uso del LSA ni de tipo 4 ni de tipo 5. Así que en su lugar, R6 genera un LSA de tipo 7 para inyectar esas redes externas en el área 26 y luego entonces R2 genera un LSA de tipo 5 para publicar esas redes externas a la demás área de OSPF. Observen que también en R2 tenemos un LSA de tipo 7 con la ruta por defecto, que es la que él está publicando a R6. Repito nuevamente, esta ruta por defecto no lo hace automáticamente, sino que en el caso del área no subárea, nosotros debemos indicarle a la BR que le publique esa ruta por defecto. Ahora bien, vamos a verificar la base de datos de R6, Show IP Route, OSPF Database, y nos vamos a dar cuenta, a ver, Show IP Route, Show IP Route, OSPF Database, come on, Show IP, OSPF Database, ok, observen, aquí se comprueba que uno como habla, uno escribe. Yo estaba diciendo Show IP Route, OSPF Database y así mismito lo escribí. Así que vamos a ver, observen cómo aquí no tenemos el LSA de tipo 5. Obviamente, él no está generando un LSA de tipo 5 para publicar esas redes externas, sino más bien que está utilizando un LSA de tipo 7. Si observamos también el R6, vamos a ver que tenemos las redes interáreas. Si nosotros queremos, digamos, convertir a R6 o reducir más en R6 la tabla de topología y la tabla de enrutamiento, podemos decirle a R2 que esta es un área totally not study area. Vamos a R2 y le vamos a decir, entramos al protocolo, ok, router OSPF 25, utilizamos el mismo comando, pero ahora observen todas las opciones que le podemos indicar que no, para que no le publique esa área. No summary, con esta, digamos que con este comando le estamos diciendo, hey, no envíe LSA de tipo 3 a ese router. Y de igual forma, si por casualidad estuviéramos recibiendo áreas redistribuidas desde otros routers también podemos decirle que no se le envíen a ese router esas redes que son de redistribución. Utilizamos el comando no summary. Y si verificamos ahora en R6 la base de datos de la topología y la tabla de enrutamiento, observen, Show IP OSPF Database, observen que no tenemos LSA, digamos, de tipo 3. No tenemos LSA, a excepción nada más de la ruta por defecto. Observen que si verificamos la tabla de enrutamiento, vamos a verificar que ahora esa ruta por defecto es interárea, porque cuando configuramos un área como totally no study area, ya no necesitamos decir al router que le envíe la ruta por defecto. Él en esta área, la totally no study area, lo hace por default. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo a R2, mira, esa área 26 no va a recibir LSA de tipo 3.
Así que es necesario que este router pueda alcanzar esas redes que son interáreas o esas redes que son de otros routers o de otras áreas en la topología de OSPF. Así es que se configuran las áreas especiales de OSPF. Muchas gracias por ver el video. Espero que haya sido muy informativo para ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.